¿Cómo se me ocurrió? Creo que, no fue como una película que me fue encontrando a mí también, ¿no? Como que hay algo que yo no fue que de un momento a otro dije: "Tengo esta idea de película", sino que más bien fui haciendo como unos fui probando y experimentando, sobre todo a nivel formal, algunas cuestiones que me interesaban, ¿no? Como de en un momento empecé a hacer como un diario fílmico, pues, o un diario cinematográfico que tenía que ver un poco con mi vida en Buenos Aires y con ser extranjera y con sentir un poco como ese desarraigo voluntario de irte de la casa de tus padres, pero irte a otro país también, y esa sensación como de estar todo el tiempo conectada con algo que realmente te pertenece también. Entonces, fui como explorando esas distancias, ¿no? Mediante conversaciones familiares por dispositivos como el, qué sé yo, el Skype, y grabando esas conversaciones y montándolas con imágenes mías, como sin ningún tipo de finalidad, ¿no? Y fui registrando, me interesaba mucho registrar. Entonces, cuando en un momento yo voy al rodaje de La Mujer del Animal, a filmar, eh, pues con él, con mi papá, ¿no? O participar de ese rodaje como asistente personal del director. eh, pues fui también registrando, o sea, yo creo que esta película es una película de archivos, entonces realmente hay como un momento en donde empiezo como a recolectar o a recopilar o a ordenar esos archivos, y ahí me surge la idea de acá hay una película. También un poco por una especie de como de interruptor que se enciende en el momento en que yo regreso a Buenos Aires y decido que si yo quiero hacer cine, eh, tengo que preguntarme qué cine, o sea, como un poco marcar la diferencia. Pareciera que uno no tuviera que decir, pues, o a mí me cuestionaba mucho eso, ¿no? De por qué tengo que yo marcar una diferencia del cine que quiero hacer con mi padre, pero eso, esa pregunta que me la hacía todo el tiempo fue también lo que hacía evidente que esta película era necesaria y que tenía que abordar otros temas un poco de como de tomar la palabra, ¿no? Y de tomar la palabra para producir sentido, y cuál era el sentido que quería producir yo siendo la hija de Víctor Gaviria, un cineasta colombiano, digo, dentro de un sistema bastante patriarcal y verticalista y como ciertos mandatos que se tienen que cumplir dentro del cine, y todo eso me ayudaba un poco a pensar en patrones similares que yo veía en la institución familiar, ¿no? Y en el hecho de los relatos que se te van contando a lo largo de tu vida, y cómo esos relatos pueden ser siempre, digo, distorsionados en el sentido de, no distorsionados por los relatos en sí mismos, sino porque siempre hay un otro relato que coexiste con otro relato, ¿no? Y eso tenía que ver un poco con la pluricidad o con las múltiples voces que pueden aparecer en una célula tan única que es una familia, ¿no? Pareciera que en las familias se construye siempre una voz, pero en realidad no. O sea, lo interesante para mí de abordar ese núcleo familiar era también poder tomar como una posición, ¿no? Y creo que ahí en ese momento, cuando ese interruptor se prende, ¿no? Cuando hay un despertar feminista, que yo lo llamo así, porque yo creo que todo el mundo tiene un primer despertar, o sea, siempre hay como un interruptor que se levanta, y esto también pues lo he leído qué sé yo, en los libros de Sara Med, que es una feminista que he leído y con la cual me interesa porque tiene como una relación muy directa con la práctica y su posición teórica. Y creo que en ese despertar fue que yo pude ver que había una película en todos esos archivos, ¿no? eh, que fue un poco cuando eso, cuando terminó el rodaje de La Mujer del Animal, en donde evidentemente como que se me reveló algo, se me revelaron preguntas en realidad, o se me hicieron como, o como que se me volvieron un problema que tenía que poder enunciar, porque si yo no enunciaba esas preguntas, había algo que era imposible de avanzar dentro de ese producir el sentido. Sabía que también podía estudiar cine en Bogotá, que quedaba más cerca.
y que iba a ser más fácil para ella visitarme. Yo tenía 9 años y se me había metido en la cabeza que quería ser actriz. Pero creo que eso fue pues ese era como el desafío, ¿no? Porque había muchos materiales, ¿no? Había como experimentos y como realmente materia, ¿no? Digo, discos duros llenos de materiales, ¿no? Y de archivos digitales, pero había algo concreto y cómo ordenar todo eso, ¿no? Era como siempre la pregunta y sobre todo porque fue una película que se fue, que nace justamente en ese montaje, entonces tuvimos muchas idas y vueltas, ¿no? Como de procesos que a veces se formulan como un poco más lineales, ¿no? O cronológicamente tienen como una lógica, digo, que con la cual estamos a veces más acostumbrados y acostumbradas a trabajar, pero esto, digo, al ser una película que yo también en un momento dejé de tener prisa, ¿no? Como dejé de tener como una obligación de, bueno, o sea, si esta película se va a demorar 10 años, pues voy a tenerla así, como la voy a aceptar así, ¿no? Entonces, de repente empecé a hacer armados, para mí fue fundamental encontrar la estructura, primero con una idea de una montajista o de un montajista, que no fuese colombiano o colombiana, que esto parecía como menor, pero yo necesitaba un poco como alejar el personaje de Víctor Gaviria, que dentro de las personas que hacen cine en Colombia es como una especie de pionero que sigue vivo, que sigue haciendo cine, entonces interpela bastante a cualquier persona que esté haciendo cine ahí, ¿no? Entonces yo necesitaba un poco como correr esa sensación, y por eso, digamos que fue tan importante encontrar el guión con una montajista o un montajista de afuera. Entonces trabajé con dos montajistas, un montajista varón, que me ayudó un poco a ordenar todo el material y que me ayudó un poco a plantear cuestiones más, sí, como de que se entendiera bien, de organizar las evoluciones por personajes, ¿no? Porque creo que lo que organiza finalmente la estructura de la película es esa pluralidad, ¿no? Como, y casi que describe la estructura de la película, porque era muy fácil pensar una película con un personaje como Víctor Gaviria siguiéndolo y contando un poco su experiencia como cineasta, pero era una película como muy unívoca, ¿no? Era una película que de alguna manera seguía, o era una película que podía esperar eh, bueno, esa era una gran pregunta como para encontrar el guión de la película, era hacer una película que no la puede hacer cualquier persona que admire a Víctor Gaviria, ¿no? Sino que es, pues que admire y que sigue y conozca su trabajo, sino que era más bien, cuando yo empecé a observar que aparecían varias voces, nació como una especie de estructura rizomática, que de alguna manera hacía un eco con el funcionamiento o el propio dispositivo de la memoria, ¿no? Como a mí la idea de red y de algo rizomático también me liberó para poder, digo, era como un momento de decir, o sea, yo necesito poder liberarme de una linealidad, pero igual encontrar la cronología del tiempo del rodaje de la mujer del animal me servía mucho. Entonces fue como primero entender que la película tenía que ser muy rizomática, tenía que disparar para cualquier lugar, solamente que me iba a salvar un poco un pie en la tierra, que era esa cronología de la mujer del animal, ¿no? Y ahí encontré, o sea, cuando yo me doy cuenta que esa puede ser la única manera de liberarme primero de los materiales, del tiempo, ¿no? De ir hacia donde yo quería, necesitaba un centro. Y entonces se construye con esa temporalidad de la mujer del animal y se construye con, un personaje en primera persona que tenía que ser yo. Pero lo más raro, y pareciera que es una película que nace con esa voz, pero en realidad esa voz es lo último que yo escribo. O sea, es una voz que termina como de anclarse a las imágenes, ¿no? Termina como de, a veces, como ir en contra pues ir en contra no, pero en un momento la película, estaba tomando una forma muy encriptada, ¿no? Y cuando yo mostraba la película, la gente todavía decía, pero hay algo que todavía no estás diciendo, que para mí era
era muy importante como no determinar demasiado la película hacia una dirección, pero la voz de alguna manera necesitaba decirlo, necesitaba eso, como mostrar un poco como ese deseo por no ir solamente hacia un lugar o por no buscar una respuesta o por no salir con una gran certeza después de haber hecho la película, ¿no? Sino que, no sé, eran muchas contradicciones y eso era lo que yo quería decir en la película, ¿no? Y a mi papá se le ocurrió que podía ser la sobrina del protagonista. ¿Avisas cuando termine? A ver, cántalo. Pues creo que nadie nunca me había dicho esto porque claro, es muy fácil reconocer las voces en distintas personas, ¿no? Que es lo que todo el tiempo estamos tratando de hacer y lo difícil siempre es reconocer que en uno hay muchas voces también, ¿no? Y hay muchos yoes, ¿no? Y como y eso me parece que, bueno, eso fue con lo que yo batallé también todo el tiempo en la película, porque la feminista pensaba esto, pero la hija pensaba esto, pero la extranjera pensaba esto, pero la admiradora del cine de un director también pensaba esto, ¿no? Era como todo conviviendo y, y unificarlo obviamente en una voz, que es una voz, digo, hay una conciencia de esa construcción de esa voz, por más de que yo he hecho otros cortometrajes que tienen esa misma voz y que pareciera que es como ya como una especie de sello en lo que yo estoy buscando, pero es una voz que es porosa también, ¿no? Que es como inestable, que es frágil, que es una voz de alguien que está creciendo también, que está avanzando, que está moviéndose, como que también esa idea de como de dudar, ¿no? Una voz que duda, que recuerda, una voz que es como sensible un poco al paso del tiempo y a la vez, no sé, como una voz melancólica y nostálgica, pero también una voz estoica, ¿no? Y una voz que de vuelta como que tiene una fe en que las cosas, digo, en que puede haber una conversación, en que puede haber un conocer al otro más y como, no sé, como una especie de voz que se mueve en el pensamiento, ¿no? Por más de que a veces parezca como una voz muy, muy cargada, como de ese pasado, pero para nada, ¿no? Sino que era más bien justamente como una conciencia de esa multiplicidad, pues de esas muchas mujeres que uno finalmente termina siendo y, y encontrar como una manera o sea, de no entrar en esa discusión de definirte, porque también hay algo como de la identidad que parece entonces como fraccionada, pero a la vez esa identidad para mí es mucho más interesante como poderla, hacer como procesos de erosión y como ir hacia el fondo de dónde nace ese pensamiento y buscar esos recorridos dentro de esa identidad. Y bueno, no sé, como que hay varios relatos en una misma, ¿no? Como muchos relatos y son relatos que para nada como que pues o uno debería tratar como de no sucumbir o no aplastar ningún relato, sino más bien como ponerlos en diálogo. Pero está muy bonita esa apreciación de las múltiples voces de esa primera persona. ¿Necesitas ya o qué? Pero al infierno. Es como muy particular, pero hay algo como que pareciera que es un resultado de ser hija de un director como Víctor, porque de alguna manera eso determina un poco mi lugar en el cine, porque es imposible escapar de eso, más allá de que uno haga el ejercicio de querer escapar, me parece que en esa tensión nace otra cosa nueva. Y, y justamente tiene que ver con eso, como con poder ahondar en esa pregunta, ¿no? Como de el cine dentro del cine y como, no sé, como de una homologación o no, pero a la vez también una conciencia muy clara de el cine como una herramienta de la representación de un mundo y esa representación de un mundo siempre a partir de un punto de vista, pues o la conciencia de que no es esa representación para todos, ¿no? Sino que es una representación
particular, es una representación que tiene una mirada, es una representación que, pues, o a mí me interesa verlo así, que finalmente lo que hace es combinar diferentes cosmovisiones y por lo tanto, pues la potencia de las películas con conciencia y de las películas que trabajan desde un lugar político en ese sentido, ¿no? Como en dejar por claro que es una construcción, ¿no? Y es una construcción que cuando yo me enfrento un poco al cine de Víctor, que también, digo, Víctor es un resultado, como muchos otros cineastas en Colombia que estaban haciendo cine en ese momento, son un resultado de su época también, ¿no? En donde había que, o sea, había una noción periodística, había una noción neoliberal también, neoliberal, perdón, neorrealista, que quería combatir un poco con ese neoliberalismo que estaba entrando en Latinoamérica y que estaba dejando en evidencia como una fractura social muy fuerte. Entonces, quienes estaban haciendo cine en ese momento querían a toda costa poder dialogar querían ser como una especie de medio transparente para poder representar o construir ficciones que fuesen como o que lindaran con una representación realista, naturalista, como de esas ciudades que estaban desbordándose y que nadie, digo, y que los medios periodísticos obviamente invisibilizaban y en esa época más, ¿no? Ahora hay un sentido de las redes que, bueno, no sé, como que por lo que está pasando ahora en Colombia, yo digo, en ese momento los cineastas tenían la voz y era como lo que tenían que hacer y era su manera política de hacer el cine que estaban haciendo. Lo que pasa es que ver un poco esas condiciones ahora, ¿no? En donde ya o sea, nos hemos preguntado millones de veces quiénes están construyendo las imágenes y cómo esas imágenes finalmente nacen de esa ideología también. Para mí era como muy cuestionable justamente estar en ese rodaje de La mujer del animal y no preguntármelo, ¿no? Pero ¿por qué eso? Porque venía de otra generación, porque había estudiado otra cosa, porque creía en el cine, o sea, empezaba a creer en el cine desde otro lugar. Entonces, de repente mirar a tu padre cineasta haciendo un cine con el cual vos estás completamente como interpelada y decís, este no es el cine que yo quiero hacer porque quizás ya no creo más en esto, era como muy, no sé, como que multiplicaba como la conversación para mí. Y era como decir, ok, ¿por qué vos seguís creyendo en esto? ¿Por qué vos crees que hacer una película de violencia de género desde este lugar del testimonio absoluto y de construir esas imágenes tal cual estás escuchando el relato de una mujer que confía en vos como cineasta? Y era un ejercicio completamente honesto, y era un ejercicio riguroso, y era un ejercicio con digo, como con una conciencia en la construcción de un relato. Lo que pasa es que yo ya no podía ser como ingenua a todo lo que rodeaba esas imágenes que se estaban construyendo desde un lugar muy verdadero y muy honesto, ¿no? Sino que empecé a preguntarme quién produce estas imágenes, cómo se están produciendo, quiénes están produciendo estas imágenes, em, o sea, porque todas las cabezas de equipo de este rodaje son varones que están produciendo unas imágenes que pareciera que no los interpela para nada, ¿no? Como si estuvieran un poco expiando como una especie de culpa de género, sin interpelarlo directamente como con su producción y su propia micropolítica, como, no sé, había algo de eso que me empezó pues, y que fue ahí donde realmente hablo y pienso en ese despertar feminista, ¿no? Como decir, ¿por qué los hombres van a tener la palabra para contar todas estas historias si antes hay un montón de grises de los que hay que hablar y nadie los está poniendo sobre la mesa? ¿No? De cómo funcionan las cosas, de cómo se organizan los modelos de producción cinematográfico y por qué desde ahí no se está cuestionando el mismo sistema, ¿no? Sino que simplemente con organizar las imágenes de una historia de violencia de género ya pareciera que está todo bastante claro, ¿no? Y entonces esa es la violencia de género y ya.
y sobre todo en un país como Colombia, en donde las imágenes de violencia nos rondan desde que nacemos. O sea, hay una representación de la violencia muy instaurada en Colombia, que entonces hace que miremos las cosas de otra manera, ¿no? Hace que miremos los tipos de violencia de otra manera, hace que inmediatamente empecemos a jerarquizar las diferencias de violencia, ¿no? Como que es muy, de repente separamos un poco todo, naturalizamos la violencia de una manera tal que yo creo que para cualquier colombiano o colombiana las cifras de muertos son como algo con lo que nacemos, como un contador de muertos con lo que nacemos en la cabeza. Imagínate después poder como llegar a casos de violencia, como te digo, como un poco más, entre comillas, civilizada o naturalizada, como que es doblemente invisible. O sea, es doblemente invisible. Para mí era como esa era la pregunta. Y me parecía que el cine y haciendo una película que se cuestionara eso era como una manera de interpelar la película de La mujer del animal, pero digo, no solamente, justo fue esa, ¿no? Pero podría ser también cualquier otra, me parece a mí. Em, Eso. Pensarlo me empiezan a pensar ya desde ahora que tenemos tiempo todavía, ¿cierto? No, o sea, yo lo haría. Es que eso era lo más, bueno, también era como la película en un momento empezó a generar como una frase que tiene que ver, pues, o un lugar de lectura que tiene que ver mucho con una tradición occidental, que es la idea un poco psicoanalítica de hacer como un recorrido por la vida, y entonces se empezó a decir que, bueno, era una película que mataba al padre, ¿no? Que mataba al padre, que mataba al padre, y en un punto yo decía, sí, obviamente que todos tenemos que matar al padre en algún momento, pero no sé si es al padre de carne y hueso, obviamente que no, ¿no? Es a la ley, es al sistema, ¿no? Es a la ley sobre todo, es a la masculinidad, o no sé si es a la masculinidad, pero en ese sentido yo lo veía como muy fuerte dentro de los comportamientos de los hombres también, que han vivido en un imaginario como el de Colombia también, ¿no? Como un país, sobre todo, además, es un país muy, muy patriarcal, es un país con un estado muy patriarcal, sobre todo, pero también es una ciudad, Medellín es una ciudad de un lugar no sé, del narcotráfico también, ¿no? Como de una lectura del mundo donde los hombres todo el tiempo tenían que demostrar su virilidad, donde los hombres siempre estaban en contacto con armas, ¿no? O sea, donde los hombres siempre estaban en la primera línea de una violencia que surgía por una desigualdad social, ¿no? Y bueno, los varones tomaron partido de esa violencia porque las mujeres estaban en sus casas, dando un poco como un lugar, como también, ¿cómo te digo? Como propiciando ese espacio, no cuestionándolo, no sé, o sea, no sé, no podría hablar muy claro de eso porque también es complicado, ¿no? Como irme hacia una dirección en ese sentido de qué pasó con las mujeres y la violencia en Colombia. Eh, pero bueno, igual las mujeres creo que en un punto no tenían mucha voz o no, o estaban como, pues imagínate, como también en una primera línea de violencia, viendo todo el tiempo que hay unos combatientes que son tus hijos y tus sobrinos y tus nietos y tal. Digo, lo único que hicieron las mujeres en un momento también fue como abrazar esos cuerpos que ya no les importaban qué estaban haciendo, sino protegerlos y ya, ¿no? Como protegerlos y llorarlos, ¿no? La cantidad de madres y mujeres que han llorado todas las vidas de todo ese conflicto interno en Colombia, pero claramente había un deseo sobre todo no de la masculinidad y la feminidad solamente, pero sí como de destruir un poco los mandatos, ¿no? Como los mandatos que obviamente que yo los veía replicados en que mi abuela materna, eh, que es un personaje que yo no lo exploro mucho, pues porque también lo rizomático puede ser peligroso, pero
pero de alguna manera es un personaje que para mi vida fue una matriarca, pero en realidad una matriarca que odiaba a los hombres por su propia historia personal, ¿no? Y como una mujer muy de la élite de la ciudad, ¿no? Y como de la moral y de lo que está bien visto y como completamente relacionada con la Iglesia católica, pero a la vez, ¿no? Como no sé, como una mezcla ahí de resultados sociales y culturales muy interesantes y que a mí me parecía como muy gracioso siempre esa idea de que ella me decía que mi papá tan sensible a ella le parecía como una especie de monstruo, pues, o de alguien que no estaba, no sé, pertenecía a otra sociedad. Entonces, bueno, todas esas búsquedas un poco de lo que Víctor pudo haber sufrido, también un poco su masculinidad y su construcción de masculinidad y, y esta relación con las mujeres y cómo los animales finalmente sí habitan en los hombres y en las mujeres. O sea, es que el animal era una presencia que a mí me interesaba también nombrarlo como una especie de entidad que obviamente en este momento recae sobre el actor de la película del animal, que eso también era un problema de la mujer del animal, ¿no? Como que ibas a ver el estreno de la película, veías al actor y corrías del miedo que te daba, pero y nos moríamos de la risa porque bueno, Tito es un tipo que es muy agradable y que pues y que no tiene nada que ver con el animal, pero sí, o sea, ese era como el gran debate. Es como, no sos, pero claro que sí, hay un animal que vive en vos, ¿no? Y eso era lo tremendo, decir, cualquier hombre que, cualquier hombre que esté ahí tiene el animal, o sea, lo tiene. Incluso yo me acuerdo que cuando yo le mostré la película a mi papá por primera vez, que fue un work in progress de un festival, yo tenía miedo de mostrarle la película, obviamente nadie la había visto hasta ese momento, y yo tenía mucho miedo y cuando terminó la película, mi papá lo que me dijo, que nunca lo había visto, me dijo, claro, es que el animal está en todos, o sea, ¿no? Esa fue como su conclusión, es que el animal está en todos y gracias por devolverme el animal, o sea, gracias por dejarme ver mi animal, ¿no? Que finalmente eso era también lo fuerte, como, porque no era para nada señalarlo a él, sino como evidenciar que es una estructura de violencia patriarcal, es una estructura de violencia sistemática y la masculinidad está ahí digo, las dos, ¿no? Están ahí como en tensión y todo el tiempo como moldeándose a una manera de construir esa masculinidad, sobre todo, o sea, también la idea de un país que realmente organizó durante muchos años la idea de bandos, la idea de guerra, la idea de poder, la idea de estar por encima de otros, ¿no? O sea, la masculinidad, imagínate cómo se puede ver alterada ahí también, ¿no? Como, entonces, no sé, yo creo que toda esa ligazón, hasta pensar en una familia que también eso me hacía cuestionar, una familia que siempre fue muy libre, una familia que siempre fue muy abierta, que siempre lo hablamos todo, que siempre nos interesó saber qué pensaba la otra persona, que las discusiones, digo, políticas eran bienvenidas, las discusiones sociales, pero aún así es tan fuerte el mandato social y cultural y político de un país que se organiza de determinada manera que, eh, no sé, que era muy evidente verlo ahí y que se puede ver en cada célula de la sociedad. Perra, hijo de puta, ¿por qué no lo decías al animal cuando estaba vivo? Te temblaba. Pues el aprendizaje es que cualquier película que hagas como directora, tenés que estar dispuesta a que te transforme, como también como una idea de la creación como un lugar de transformación constante, ¿no? Y en todo caso, en ese sentido, soy bastante como, bueno, y justo ahora en donde estamos en una época bastante crucial para la humanidad, me parece a mí, no sé si las cosas vayan a cambiar, uno siempre tiene la esperanza de que todo va a cambiar y después no cambia, pero en realidad uno sí cambia, o sea,
las cosas no van a cambiar, pero uno sí puede cambiar y me parece que estas películas, digo, no sé, igual si tengo ganas de hacer otra película de esta magnitud a nivel emocional, como que fue muy fuerte para mí, pero a la vez fue muy necesaria. Y después eso, como dejarte interpelar por las películas. Creo que también hay cosas que uno va descubriendo y va dejando como calar en uno y en la película, no sé, como relaciones que uno va haciendo con la película que uno quizás no sabe desde un inicio, ¿no? Como esa idea también como de dejar entrar un poco la incertidumbre a los procesos y confiar en los procesos, ¿no? Como también, porque en un momento a veces hay una, sobre todo haciendo este tipo de películas que son un poco más frágiles, ¿no? O que no nacen siendo lo que son, sino que nacen siendo otra cosa. Yo estoy completamente segura que estas películas nacen siendo como muy intuitivamente, como nacen hacia una dirección y quizás la película misma en ese proceso te entrega lo que realmente tiene que ser y eso aprendí, o sea, aprendí un poco a escuchar los procesos, a, a ser un poco más, a tener más cintura, se dice acá en Argentina, ¿no? Como un poco más, ser más elástica en esos procesos y empapar la película del proceso, porque me parece que ahí también hay una honestidad, digo, y puede ser una película personal o no, pues personal en este sentido de exponer toda tu familia, exponerte a vos, ¿no? Que ahí pareciera que es más evidente, pero que creo que en esos procesos uno termina como teniendo como unos resultados mucho más honestos que escondiendo completamente el proceso, ¿no? Lo mío era estar del otro lado. Así que después de estudiar cine en Buenos Aires, empecé a trabajar como sonidista. Bueno, esto es un wild track de unas plantas que se van quedando dormidas cuando una mano las toca. Son las 5 de la tarde y se escuchan unos grillitos de fondo. Y lo estoy grabando con un 416. Dale. Acción.